Hola, muy buenos días a todos. Es un gusto saludarlos. Pues el día de hoy, nuevamente en este ciclo de webinars, nos encontramos con una invitada muy especial, con la doctora Griselda Hernández Méndez, quien presentará el webinar La educación crítica transformadora como necesidad para la vida. Y antes de que ella inicie, quisiera presentarla brevemente. La doctora Griselda Hernández Méndez cuenta con el doctorado en Filosofía y Ciencias de la Educación con distinción cum laude, maestra en Tecnología Educativa con distinción mención honorífica, especialista en docencia y licenciada en Pedagogía por la Universidad Veracruzana, en la que egresó con la medalla por el promedio más alto de la generación. En 1998 ingresa como docente a la Universidad Veracruzana y desde 1999 ingresa a la Universidad de Jalapa en la licenciatura y en 2002 en la maestría en docencia universitaria. Posteriormente, en 2005, en el doctorado en educación, también en esta casa de estudios. Desde el 2008 es investigadora del Instituto de Investigaciones y Estudios Superiores Económicos y Sociales de la Universidad Veracruzana, catedrática de la Facultad de Historia y del doctorado en Ciencias Administrativas y Gestión para el Desarrollo, perteneciente al Programa Nacional de Posgrados de Calidad de la Universidad Veracruzana. Es coordinadora del doctorado en Investigaciones Económicas y Sociales del Programa de Tutorías de la Facultad de Historia de la Universidad Veracruzana. Y bueno, es importante mencionar que en sus campos investigativos está educación y desarrollo, práctica docente y ética profesional. Además, desde 2009, la doctora Griselda es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 y cuenta con perfil deseable Nivel 6 en el Programa de Estímulos de la Productividad, el PRODEP. Además, es miembro del Cuerpo Académico Consolidado, Estudios de Educación y de Redes, Calidad Educativa e Integridad Académica, y de la Red para la Renovación de la Enseñanza y el Aprendizaje, RECREA. También forma parte de la cartera de árbitros y dictaminadores de varias revistas nacionales e internacionales. Es coautora y autora, coordinadora de libros, además ha escrito diversos capítulos y artículos en revistas y ha dirigido tesis de licenciatura, maestría y doctorado. Es importante además señalar que entre sus publicaciones destacan los libros Práctica Docente, Más allá de cuatro paredes, Pizarrón y Mesabancos, La efectividad de la enseñanza y su relación con rasgos personales de los docentes, Percepciones de estudiantes universitarios, Educar para la convivencia y la coexistencia, Transformar la enseñanza, Travesías y revirajes, entre otras. Pues como nos damos cuenta, es una ponente muy preparada, pero sobre todo también pues siempre dispuesta a compartir su amplio conocimiento, lo cual se lo agradecemos enormemente, doctora Griselda Hernández Méndez, y a quien cedo el uso de la voz. Excelente día. Sí, muchas gracias. Buen día a todos. Voy a proyectarles mi presentación. ¿Sí se logra ver? Sí, doctora. Perfecto. Bien, le he titulado a mi charla Educación Transformadora como necesidad para la vida, y el objetivo de esta charla va a ser que todos reflexionemos en torno a la necesidad de una educación diferente que nos lleve a verla como una posibilidad para atender aquellas necesidades o problemáticas sociales que nos están aconteciendo. Se requiere de una escuela alternativa y hacia allá dirijo mi plática. ¿Por qué hablar de una educación como medio para la vida? John Dewey concebía justamente la educación como ese medio que iba a permitir la vida y en la vida. Para Dewey, sin educación, justamente los hombres no podrían sobrevivir. De ahí que entre sus sustentos va a retomar la idea de Darwin, su teoría de la ley del más apto. ¿Por qué la ley del más apto? Porque sobrevive el más fuerte. Y en un mundo como el nuestro, sobrevive el que se adapta. Dentro de la biología tenemos muchas muestras de cómo los seres, los animales, se han adaptado biológicamente para hacerse más fuertes. Y en el caso de los hombres, obviamente, se tiene la necesidad
de adaptarse, porque hay muchos cambios evolutivos que hacen ver la necesidad de que el hombre cuente no solamente con aquellas habilidades y capacidades, sino también con esas actitudes que le lleven a adaptarse al cambio. El cambio es una necesidad inclusive no solo, bueno, biológica, que es lo más amplio que puede haber, pero cambio psicológico y cambio social. Pero, ¿quién decide esos cambios? ¿Sí? ¿Y quiénes son los sujetos que mejor se adaptan? Bueno, si partimos de que la educación proviene del latín educatio, que significa crianza, y de educo, que es entreno, estaríamos hablando de que la educación significa sacar adelante, criar. Justamente la madre es el mejor ejemplo de crianza, el amamantar al niño. Esta definición nos quiere decir que la educación popularmente se mama, es decir, se adhiere día a día. Y entonces antes del nacimiento un pequeño ya se está educando. Por lo que no hay nadie que carezca de educación. La educación es diferenciada, pero todo humano tiene educación. Hay diferentes concepciones de educación, nos podemos remitir a la filosofía, incluso a la religión, desde perspectivas psicoanalíticas, es decir, una infinidad de autores hablan de lo que es educación. Pero lo que yo me voy a adentrar es en el sentido social de la educación. ¿Por qué? Porque es un proceso de socialización en la medida que yo les comentaba que se adhiere desde antes de que se nazca, se aprende del contacto con nosotros. Entonces es un proceso de socialización y también de endoculturación, porque las personas van desarrollando aquellas capacidades que la sociedad requiere, capacidades físicas, incluso intelectuales, hasta la estatura se va moldeando de acuerdo a lo que una sociedad necesita. Habilidades, destrezas, incluso hábitos, formas de pensamiento, formas de comportamiento, ¿sí? Porque la sociedad es lo que requiere. Desde una perspectiva estructural, funcionalista, positivista, con Durkheim, podemos ver que es esa acción que ejerce la generación adulta sobre los jóvenes. ¿Para qué? Para que se sigan perpetuando costumbres, modos de vida, incluso hasta los ocios se van perpetuando, hasta las formas de cocinar. Por eso el mexicano conserva mucho de las tradiciones. De ahí la necesidad de que exista la generación adulta. Si la generación adulta pereciera, se iba a perder mucho de lo que se ha conservado. Entonces, ¿quién decide esos cambios? Desde una función socialista, desde una función positivista, es la sociedad. La sociedad estaría determinando qué es lo que se quiere. Y como la sociedad evoluciona, pues la gente tiene que evolucionar para adaptarse. Entonces la escuela tiene un papel importante porque coadyuva para que el sujeto se adapte a lo que la sociedad requiere. Sin embargo, hay miradas diferentes. Les estoy hablando de una posición estructuralista funcional, pero tenemos una mirada crítica. Y esa mirada crítica nos dice, la educación es un arma poderosa que puede usarse para cambiar el mundo. Sí, es cierto, se puede usar para cambiar el mundo, pero si la educación es un arma poderosa para cambiar el mundo, ¿por qué no hemos cambiado problemas que nos están aconteciendo como el racismo que existe? Y yo puse racismo, pero hay cuestiones que tienen que ver con el clasismo, con la desigualdad de género, por ejemplo, violencia de género. La distribución desigual de bienes, la pobreza. Tenemos un abismo tremendo entre ricos y pobres. Y en México, por ejemplo, tenemos el más rico de todo el mundo, pero también la pobreza extrema. Entonces, ese abismo no lo hemos podido resarcir. La violencia, la corrupción que van en aumento al grado de que tenemos miedo a salir por toda la problemática que hay, por la violencia y la inseguridad. Y ya ni se diga el deterioro ambiental que estamos sufriendo, ¿no? Por esa tala inmoderada, por la contaminación, por el desgaste del agua, que obviamente nos está llevando a problemáticas mayores, que nos hace pensar que necesitamos de una educación diferente si queremos abatir esta problemática que en un cierto número de años pues ya no vamos a contar ni siquiera con un planeta decoroso para que podamos sobrevivir. De ahí que una mirada crítica es necesaria,
Y formarse en educación es indispensable para todos. Es decir, a estudiar un posgrado donde no solamente se cuide la formación en tecnologías digitales, la formación en desarrollo de habilidades, que es importante obviamente, pero se requiere más que eso. ¿Sí? Tenemos la necesidad de despertar conciencias. Si se quiere hacer un cambio realmente, tenemos que pensar en que nuestras conciencias están dormidas. Y entonces la educación no va a cambiar el mundo por sí solo, porque la educación se da por las personas. Entonces son las personas las que vamos a cambiar el mundo si así se quiere. Formarse en educación no solamente debería ser para los profesores que se dedican a dar clases a niños, debería ser para todo el mundo, pero esencialmente para los que dan clases en cualquier disciplina. Darse cuenta que la educación no es aséptica es el pretexto, la pretensión de la perspectiva crítica. ¿Por qué no es aséptica? Porque la educación ha sido un medio de imposición. La socialización deviene de un proceso de imposición externa en la que el individuo no participa activamente. El sujeto se ve moldeado de acuerdo a los requerimientos de su grupo al que pertenece. Y esto tiene que ver desde lo más simple, donde el sujeto no elige ni siquiera la religión, se le adjudica la religión. Y muchas de sus ideas y modos de pensamiento son moldeados por lo que el grupo social al que pertenece. Y aquí vemos, por ejemplo, la desigualdad que existe en países como Arabia, donde la mujer no elige su forma de querer ver al mundo, se adapta a ese mundo, que es un mundo para nosotros injusto. Y en cualquier grupo podemos ver esta imposición que se está dando y que obviamente amerita la concienciación de crítica, ¿no? El enfoque reproduccionista va a ser el primer enfoque de la perspectiva crítica, que obviamente ha sido también cuestionado, como todo, ¿no? La mirada crítica nos va a permitir incluso criticar a la teoría crítica, ¿sí? Pero aquí lo que yo quiero dejar claro es cómo este enfoque permite descubrir que en el caso de la escuela como sistema educativo, ha sido un espacio visualizado como poder, un espacio donde se ejerce el poder, en donde se pretende que el otro la vea como un espacio neutral, objetivo, cuando eso es falso. La escuela, el sistema educativo en sí, está respondiendo a intereses políticos, a intereses de conveniencia, donde se legitima el conocimiento, incluso de lo que se quiere que se enseñe. Tenemos entonces que la escuela no es neutral, si es un espacio de discriminación, si el profesor no está formado críticamente. ¿Por qué es un espacio de discriminación? De entrada, porque se recibe en la escuela pública normal estudiantes que devienen de clases sociales distintas, por lo que sus formas de pensamiento no son igual. El capital cultural que heredan por su clase social tampoco es igual. Luego entonces, si no estamos formados desde una mirada crítica, podemos actuar discriminadamente. Dentro de los teóricos críticos que les decía, el reproduccionismo como la primera oleada, vamos a contar con autores como Bourdieu, Althusser, Baudelot o Willis, que desde diferentes posturas están considerando que la escuela es un espacio ideológico desde donde pues, se reproduce ideología de clase social, se perpetúa esa clase social. Entonces esa reproducción cultural propia del sistema educativo está vinculada con la reproducción social. Para apropiarse de la cultura es necesario el conocimiento de códigos que no todos poseen. Lo que yo les decía, en una aula tenemos niños de todas las clases sociales, algunos que tienen mayor rango, sus padres económico, otros menor. En las escuelas privadas hay menor posibilidad de que haya estas diferencias sociales, pero en las escuelas públicas no lo hay. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando un profesor o profesora pide participación o trabajos que elaboren el alumno, no contemplan que no es que sean inteligentemente distintos, sino que el capital cultural que heredan los hace diferentes, por lo que el código
simbólico lo tiene aquel que en su casa cuenta con las mayores disposiciones para hacerse de un código lingüístico accesible a la cultura que se enseña en las escuelas. Los profesores encarnan la cultura de la clase media, entonces están académicamente preparados para hablar bajo ese código academicista. Un niño de escasos recursos a veces no contempla, no tiene el bagaje que le va a permitir ni siquiera entender la base o leer. Luego la escritura. Bernstein es un autor que habla de cómo las clases sociales bajas necesitan más palabras para hacerse entender, mientras que la clase alta con pocas palabras se hace entender. Agréguenle a eso que la escritura viene más cuidada por los padres o por maestros que tienen externos. Esto obviamente nos hablaría de violencia simbólica, que tiene que ver en esa codificación que no todo el mundo tiene y que a la hora de que tú le exiges un ensayo y un alumno no sabe escribir, tiene que ver con obviamente, su historia académica, pero también tiene que ver con que no ha apropiado de esos códigos lingüísticos necesarios. Luego entonces hablaríamos de arbitrariedad pedagógica, porque al no darte cuenta, profesor, de estas diferencias, pues estás calificando bajo pensando que es los mismos criterios, pero no hay igualdad. O sea, y no puede existir la igualdad dentro de la escuela cuando hay diferencias mutuas. Un ejemplo de que yo estaría padre que leyeran es la escuela de Paco Yunque, que se llama Paco Yunque, el cuentito de Villa, en donde hace notar estas diferencias de las que yo les estoy contemplando. Porque no solamente es la codificación, la codificación simbólica, sino tiene que ver incluso hasta con la actitud del alumno. Paco Yunque, que encarna la clase social baja proletaria, pues obviamente que es un niño que baja la mirada, que no contesta al profesor, que le roban la tarea y acepta, porque son esas actitudes que se está apropiando por su madre campesina o sirvienta. Mientras que el niño que encarna la clase social alta es más seguro de sí mismo, más extrovertido, debate. Entonces esas actitudes obviamente son las que queremos en el aula. Un niño que alce la mano, que sea participativo, etc. Dentro de la teoría de la resistencia es la otra oleada, lo que se conoce como pedagogía crítica. Estos son algunos autores que han estado postulando por una pedagogía crítica. Luego entonces tenemos que tienen mucho en común con la teoría de la reproducción, porque igual están viendo la respuesta que tiene el sistema educativo a ciertos intereses hegemónicos y la falsa neutralidad del sistema. Sin embargo, van más allá en la medida en que cuestionan el reduccionismo, el carácter pues, unidireccional de las explicaciones de los teóricos de la reproducción, ya que, bueno, cuando ellos hablan de ideología como falsa conciencia, no siempre la ideología tiene la idea de la falsa conciencia. Y cuando hablan del determinismo económico, que dicen, bueno, la vida del hombre está determinada por su situación económica y las diferencias que puede haber, siempre hay excepciones. Y nosotros en el aula vemos niños que vienen de clases sociales muy bajas y sin embargo logran despegar. Es decir, aunque tengan una situación deprimente, caótica en casa, pues vemos que hay excepciones porque se adaptan y salen adelante. Entonces, esas excepciones son las que también deberían llamarnos la atención. Obviamente que si un niño tuviera mayores posibilidades con ese nivel de capacidad, pues podrían ser excepcionales si tuvieran el apoyo económico, ¿sí? Pero entonces las resistencias van a cuestionar a los reproduccionistas porque a veces distorsionan la percepción de la realidad social de los dominados. De tal manera que a veces, en lugar de hacer que se resistan y luchen, les crean una capacidad pasiva, como de aceptación a que ya tu situación está determinada y no puedes hacer más que cruzarte los brazos. Cuando se puede hacer mucho con una actitud más optimista, que es la que tienen justamente los teóricos de la resistencia. Ellos van a dirigir su mirada a la complejidad de esos procesos, a la vez que otorgan mayor importancia a la lucha y oposición que generan elementos de posibilidad y cambio educativo.
Y muchos de estos autores no solamente han sido cuestionadores, sino que también se han ido al campo para generar esos cambios. Y uno de ellos, pues obviamente es Paulo Freire. Es posible la creatividad, la reflexión de los actores, la contestación, la lucha, si se reflexiona, si se critica, ¿no? El trabajo de Willis, por ejemplo, en su estudio Aprendiendo a Trabajar, analiza cómo se lleva a cabo la reproducción de la fuerza de trabajo en las escuelas capitalistas. Y él hace un análisis muy bien de cómo a veces la gente que trabaja ya no quiere estudiar, porque incluso a veces lo hace como manera de resistirse, de negarse. Y la gente trabajadora obrera empieza a asumir la idea de que no nació para el trabajo intelectual. Pero no es así, son concepciones que vienen de la clase social y de los coetáneos que están allí como para dirigir esta ideología de no sirves para la escuela, ¿no? Entonces hay que revertir eso, profesores, más que profesores de niños, de hacerles bien las posibilidades a los chicos de que ellos pueden salir adelante y no construirles esos concepciones de no puedes, no tienes eh, mm, posibilidades económicas para elegir otra carrera, ¿no? Sino a ir asentando concepciones de posibilidades en todo momento. Obviamente Bourdieu es reproduccionista, pero luego hace un viraje de su concepción y se constituye en un constructivista social, donde nos habla de hay que analizar el currículum, cómo está construido, porque a través de ese currículum se está estableciendo contenidos convenientes para para una hegemonía o grupo hegemónico. Y por otro lado se está estableciendo desde la visión y la misión ¿qué estás formando? ¿Líderes? ¿O estás formando una clase social sometida? ¿Sí? Una clase obrera. Entonces sí es muy necesario revisar el currículum con el que se está formando pues, a miles de niños y chicos. Un cuestionamiento que hace Paulo Freire es justo. Se pretende convertir la escuela en una empresa que tiene por objeto final el rendimiento, ¿sí? Pero convertirla así es una trampa para los desheredados, él dice, ¿no? De la tierra. Obviamente es una metáfora que podemos tomarla como una analogía en torno a cómo posturas o modelos como competencias, pues lo que vienen a hacer es hablar de rendimiento, de efectividad, que son conceptos de empresa y que se prestan para cierto tipo de escuela, pero para escuelas donde van los desheredados de la tierra o los pobres, pues obviamente que esto perpetúa desigualdades todavía, ¿no? Y eso sería lo que les estoy señalando como lo injusto. ¿Qué sería la hegemonía? Que es un concepto propio de Gramsci, pero que lo van a sistematizar Giroux y Apple en su trabajo. Entonces hablan de forma de dominación que más que por inculcación e imposición ideológica, ejerce control social a partir de uso de instrumentos ideológicos para imponer una determinada y única visión del mundo sobre los dominados. Es decir, no se trata solamente de imposiciones ideológicas, sino que a partir de concepciones como de felicidad, de belleza, de confort, el hombre va buscando lo superfluo para ser feliz. Y entonces se vuelve una hegemonía donde los hombres no son capaces de darse cuenta, ¿no? Entonces supone la existencia de algo total. Se vive con tal profundidad que satura la sociedad y como dice Gramsci, constituye aquello que es lógico, incluso pensable. Es decir, nadie va a cuestionar la manera de pensar, ¿no? Nadie cuestiona que el dinero no te haga feliz, por ejemplo. Es muy difícil porque vivimos en un mundo capitalista neoliberal, pues ¿quién va a querer desprenderse de lo material? Difícilmente, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con la hegemonía? Pues satura las conciencias. Por eso son necesarias esas prácticas alternativas o contrahegemónicas, que a lo mejor como profesores no podamos hacer mucho, pero ni crean, porque desde las aulas se hace bastante. Sobre todo yo he tenido estudiantes que dan clases en escuelas multigrados, en donde las diferencias son notorias, ¿no? O en escuelas incluso donde existen indígenas, ¿no?
Para estas alternativas contrahegemónicas está otra mirada, que es la teoría de la decolonización. Entonces, la decolonización va a partir de lo que aquí es la colonialidad, ¿no? Y la colonialidad se da justamente terminada la independencia. Se supone que México había logrado la independencia, pero no fue así, sino que se establece lo que es la colonialidad, porque aquí va a haber una imposición ideológica de una racionalidad eurocentrista. Sí, pensamos siempre con imposiciones de Europa, y no porque el criollo se sienta europeo, sino porque se arrastran todas las imposiciones pues, de los españoles y la conquista. De tal manera que estamos viendo una devaluación o de valoración hacia lo indígena. Se supone que México es de los indígenas porque era de los indígenas y que una vez lograda la independencia, pues se les regresaba a su tierra. Sin embargo, no fue así. Se quedaron imposiciones que no nos damos cuenta. Por eso hay un rechazo a la piel oscura y sí una valoración a la blanquitud, a lo rubio, a lo delgado. Entonces son ideas que vienen de arriba y que los modos de vivir bien pues son como los franceses o los europeos que tienen pues un modo de vida que nos parece excepcional, mientras que hay un rechazo a lo indígena. Y esto se está visualizando pues tremendamente o desagradablemente cuando el propio indígena ya rechaza su lengua, ¿no? Cuando su lengua finalmente era lo más valioso que tenía. Entonces, la lengua impuesta de mayor arma de los colonizadores porque permite posicionarse como la cultura hegemónica a nivel mundial. No por nada el inglés es la lengua impuesta. Y el rechazo, a lo mejor la escuela hace alusivo que el indígena debe hablar su lengua. Sin embargo, el mismo profesor que da clases no habla su lengua indígena. Luego, entonces, a veces se siente que su lengua le da un prestigio menor. Entonces, niega que sabe maya, por ejemplo, cuando eso debería aplaudirse. El fin de la colonialidad es mantener un control político y económico, ¿sí? A los pueblos subyugados. Y no puede ser efectivo sin el dominio de mentes. Hay que mantener las mentes finalmente controladas para que pues sigan perpetuándose las desigualdades. La colonialidad se ha mantenido viva hasta nuestros días a través de la literatura. ¿Qué literatura estamos leyendo? ¿Qué concepciones nos están imponiendo? ¿Qué tradiciones? ¿Qué lenguas? Todas las imágenes que se están perpetuando tan solo por el Facebook. La imagen y los hábitos que están aprendiendo los chicos, ¿no? Esos significados corporales, ideas de religiones europeas, por ejemplo, de las relaciones sexuales banales, plásticas y demás. Todo esto lo estamos incorporando y muchas veces damos nuestras clases como si nada pasara, ¿no? La persona proveniente de una cultura diferente, que sus epistemologías, sus lenguas carecen de relevancia, son sustituidas. Es decir, no importan tus saberes, no importan tus costumbres. No, obviamente que las costumbres de la gente, de culturas distintas, hay que recuperar, que no se pierdan sus costumbres, sus tradiciones, porque en un futuro van a dejar de existir si esto continúa. El verdadero progreso social consiste en aumentar las necesidades, no consiste en aumentar las necesidades, esas necesidades, pseudo necesidades más bien, sino en reducirlas voluntariamente, pero para eso hace falta mucha humildad. Y en las aulas debe haber humildad. Y obviamente esto va más allá de una mera aula, porque tampoco podemos inculpar a un profesor de los males, porque él también es agente, parte de este sistema que está pasando. Por eso tiene razón Paulo Freire cuando dice, sería en verdad una actitud ingenua esperar que los dominantes desarrollen formas de educación contestataria, ¿no? Que permiten a las clases sociales dominadas percibir la injusticia social. Es muy ingenuo, ciertamente, pero hay que empezar con poquito.
Entonces, ¿a qué voy? No sé qué tiempo tenga maestro, pero camino hacia una pedagogía diferente. ¿Sí? La pedagogía diferente tendría que romper con esas ideas instrumentalistas racionales, donde se cuida mucho la instrucción, se cuida mucho la didáctica y se le visualiza como una panacea que va a resolver todos los problemas, ¿sí? Que el niño necesita motivación, es esta estrategia. Que el niño necesita el desarrollo de este pensamiento, esta técnica. En realidad, la pedagogía va más allá que lo instrumental. No es que no sirva lo instrumental, por supuesto que sirve, ¿sí? Pero a veces el maestro está tan centrado en cómo evalúo, que mi rúbrica esté cuidadosamente bien hecha, que mis estrategias, que el material, pero ojo, la pedagogía va más allá que la mirada instrumental, ¿sí? Necesitamos una pedagogía que retome principios de la biología cultural. Es decir, todos son constructos culturales. La normalidad se nos la han hecho ver qué es lo normal, qué es lo normal, ¿sí? Todas nuestras formas de pensamiento, el egoísmo en el que vivimos, el querer que el otro piense igual que yo es imposible. Más bien necesitamos de una empatía que nos lleve a entender al otro, a la otredad. Y en esa empatía posicionarme, no enojarme, no estresarme. Sí que necesitamos formarnos en biología cultural. Obviamente en la transdisciplina, porque en el mundo no está seriado el conocimiento está compartado, está adherido, es un todo. Necesitamos emocionarnos, no ir tristes, no ir con la problemática y siempre quejándonos. Obviamente el burocratismo a todo el mundo nos aqueja, pero necesitamos mucha emoción, mucha creatividad, humanidad y obviamente humildad. No cuadrar, por eso esta imagen, queremos cuadrar a los niños y el maestro tiene siempre como ese problema de querer que se hagan las cosas como se quiere, y porque estamos formados bajo un paradigma decimonónico, racionalista, cientificista, que creemos que así se hacen las cosas, pues porque a mí me enseñaron a hacerlas así. Entonces, se deja de lado la creatividad propia que traen los niños de manera innata. Y luego ya ni se diga, el adulto, bueno, después de haber pasado por una escuela tradicional conductista, o si quieren neoconductista, o si quieren constructivista, porque ahorita ya hasta podemos criticar al constructivismo, llega pasivo, llega acostumbrado a recibir órdenes, a que me digan qué tarea, cómo la quiere, con cuántas hojas, qué tipo de letra. Tenemos que despegar, a ir más allá de esta simpleza en la que estamos centrados. O sea, la clave de la educación no es enseñar, es despertar y despertar conciencias, no centrarse solo en la enseñanza, es ir más allá. Pues muchas gracias, con esto termino. Todos nosotros sabemos algo, todos nosotros ignoramos algo, por eso aprendemos siempre. En realidad somos ignorantes y tenemos que seguir formándonos. Gracias. Muchas gracias, doctora Griselda. Sin duda, pues una pequeña cátedra muy interesante precisamente de la labor transformadora del docente que hoy en día tiene que estar pues muy acendrada en nuestros propios docentes. Y bueno, usted con toda esa preparación que tiene, con toda esa formación, pues nos permite y nos motiva, sobre todo a quienes nos dedicamos a esta labor. Muchas gracias, doctora Griselda.